Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal tardes, profe. muchachos? Ahí les he preparado un material, justo estaba acabando de preparar este material. Son 7 ejercicios de lo que es estequiometría. Ya con esto abordamos todos los conceptos teóricos de estequiometría y estarían listos en este tema. ¿Ya? La vez pasada vimos en la primera parte de estequiometría las leyes ponderales, pero no las analizamos como tal, ¿no? Básicamente vimos la aplicación de las leyes ponderales, que son 4. 4 leyes ponderales, ¿no? Les pedí incluso de que averiguaran un poquito cuáles son estas, sus autores y demás. Eso está en internet, lo pueden leer. Ahora, hemos visto las aplicaciones de las leyes ponderales, hemos visto... Pero hay una ley que viene después de las ponderales, que es la volumétrica, que la vamos a analizar en un ejercicio. El ejercicio, ¿lo tenemos en pantalla? Siempre cuando estemos ante un ejercicio de estequiometría, señores, lo importante, bueno, lo primero que tendrías que hacer, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo primero que se hace? Su Señor balance. Balancer. Balancear. El balance me parece que en este caso es así. ¿Tú confirmarás? ¿Tú dirás también? ¿Balance hecho? ¿Sí, no? Sí, sí, profe. Esto es una combustión completa. Acá tenemos el combustible, que es el metano. El combustible usualmente tiene carbono. El comburente, que es el oxígeno. Y para que sea combustión completa, los dos únicos productos tendrían que ser justamente ellos, ¿no? El dióxido de carbono y el vapor de agua. Ahora, acá vemos de que este es gas, este es gas, este es gas y este es vapor, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? El vapor es el gas que aparece al inicio, ¿no? Con unas condiciones de presión, sobre todo de temperatura, un poquito bajas, ¿no? Ya el gas es algo más general, ¿no? A cualquier tipo de temperatura. Esa es la diferencia, pero en esencia lo tratamos iguales. Ya, me dicen a mí, al respecto de esta ecuación y de lo que implica, porque te dan un texto ahí, ¿no? Me lo puedes leer. Dice, en el segundo párrafo es donde me interesa. Dice, al respecto, determine el volumen de CO2. O sea, de él me están preguntando su volumen. ¿Ya? Obtenido a partir de 30 litros de oxígeno. Él es el oxígeno. 30 litros de oxígeno. Ya. Calcúlate esto sabiendo de que de él tengo 30 litros. O sea, partimos de 30 litros de él en los reactantes y en los productos se genera un volumen de esto, que es la pregunta, ¿no? Ya, profe, ¿cómo se hace? Ya, los volúmenes están asociados, así como las moles, a los coeficientes. 2 y 1. Regla de 3 y se acabó. Pero para que tú puedas aplicar eso sin temor, necesitas saber que se verifiquen, autentifiquen las condiciones de Magat. ¿Cuáles son estas? Si la presión, ahí dice en el último párrafo, si la presión y temperatura se han mantenido constante. Esas son las condiciones de Magat. Magat te dice de que la presión y la temperatura durante el proceso se tiene que haber mantenido constante para que puedas utilizar esta relación de coeficientes con los volúmenes. De lo contrario, no podrías aplicar esto, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, señores, entonces haciendo el cálculo de 2 a 1, entonces esto es el doble de esto, ¿no? El volumen pedido es 15 litros. Y la clave en este problema sería la clave B. ¿Algún trauma, psicosis, shock? ¿Se entendió? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo ok. Sencillo, como verás, pero siempre respetando los parámetros teóricos. Ya, ahora vamos a hablar ahora, ya con esto hemos cerrado las leyes estequiométricas. Ahora vamos a hablar de algunas particularidades. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia A y acá tengo una sustancia B, solamente voy a colocar dos sustancias, ¿ya? Pueden ser más, obviamente, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Ya, esas dos sustancias me va a dar origen a otra nueva sustancia. ¿Qué ocurre? De que una de las leyes ponderales es que hay una relación establecida entre la cantidad de esta sustancia y la cantidad de esta para la reacción. Imaginemos de que esa cantidad mínima necesaria para que ambos reaccionen sean... Descubrimos que de él necesitamos 40 gramos y de él 60 gramos. ¿Ok? Fíjate. ¿Estás conmigo? Sí, profe. Ya, están ahí presentes. Estas cantidades de masa que yo he puesto de manera caprichosa, estas cantidades de masa
van a representar, escucha bien, lo vamos a poner por acá ya. ¿Qué representan estas cantidades de masas? Las masas mínimas que reaccionan entre sí y se consumen, vamos a poner acá, se consumen completamente. Completamente. Esta masa, estos 40, eso te está diciendo esto, ¿no? Que 40 de él con 60 de él reaccionan y se consumen completamente para dar ¿qué cosa? ¿Cuánto de él crees que te dará? Sí. 100 gramos. Bien. Porque si acá tengo al inicio, tengo 40 y 60, ¿cuánto tengo al final? 100 gramos. 100, pues, ¿no? Porque lo que tú tienes al inicio y lo que tú tienes al final deben ser... ¿Qué deben ser? Iguales. Igualitos. Ya esto es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ahí tenemos 40 de él, 60 de él y da 100 de él. Esa es la teoría, ¿no? Necesito 40 de acá, 60 de acá para que me dé 100 de acá. Ya está ahí todo bien, todo perfecto. Entonces viene un alumno y dice, profe, ¿qué pasa si vamos a replicar este procedimiento y yo logro conseguir, profe, solamente 40 de él, pero del B logré conseguir, profe, 100? ¿Qué pasa, profe, si yo conseguí 40 de él, pero 100 de él? ¿Ya? Entonces, profe, yo voy a obtener acá 140. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? Sí. No, no es así. ¿Por qué? Porque estos números son números fijos. 40 con 60 se van a consumir. Entonces, acá va a ser lo mismo. De estos 100, 60 es lo que se va a consumir con el 40 porque eso ya es un valor fijo. 40 con 60. Pero como yo tengo 100 de acá, ¿qué ocurre? Hay un 40 que va a quedar sin reaccionar, que va a representar el exceso. ¿Me entiendes? ¿Comprendes la idea? Recuerda, hay valores ya fijos. Yo te voy a enseñar obviamente cuáles son esos valores fijos. Se pueden determinar en las reacciones. Hay valores fijos. Entonces, si te modifican los valores, ten en cuenta de que como ya hay valores establecidos, tú en esa proporción de valores vas a generar tu reacción. Y lo que sobre sería tu exceso, tu sobrante, tu remanente, lo que no reacciona. Significa que acá vamos a mantener los 100 gramos. Porque solamente él se consume con él. 40 con 60 da 100. Y este 40 es un exceso. Significa de que al final de la reacción va a quedar 100 gramos de C y va a quedar flotando 40 gramos de B porque es el exceso, es lo que no reacciona. Profe, ¿qué pasó con estos 40 gramos y estos 60 gramos de ellos dos? Se han consumido y se han transformado en 100 gramos de C. ¿Me entiendes? ¿Estamos bien? Profe. Podemos hacerlo al revés. Profe, ¿qué pasa si yo logro conseguir 60 gramos de él? Ya, correcto. Pero de él he conseguido, profe, no sé, 90, profe. ¿Qué pasa acá? Ah, pasa lo mismo. 60 con 40 es lo que se agarra, ¿no? 60 con cuánto se va a agarrar acá. Háblame, ¿con cuánto? Con 40. ¿Qué significa? 40. Que de esos 90, 40 se agarran con los 60. Chao, chao, y se convierten en 100. Pero como acá tenías 90, ¿qué te va a sobrar? 50. Entonces, ¿qué significa? 40 con 60 te da tu 100. Los dos desaparecen, se consumen, se transforman en 100 de esto. Y este es el exceso. Este es el excedente. Recuerda, eso es lo que queda sin reaccionar. Entonces yo te pregunto, al final de la reacción, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar los 100 gramos de C más 50 gramos de este componente que era A, que queda sin reaccionar con C. O sea, no va a reaccionar, estos 50 gramos no se van a agarrar con estos 100 gramos y van a quedar otra cosa, no. Va a quedar una mezcla entre esto y esto. Entonces, ¿cómo se llaman ellos, amigos? ¿Cómo se llaman ellos?
¿Cómo se llaman los componentes que están al inicio de la reacción? Reactantes. Reactantes, o también les puedes llamar Reactantes. reactivos, es lo mismo. Reactivos. Reactivos. Entonces, fíjate, en este caso, vas a saber esto. De los dos reactivos, en este primer ejemplo, en los dos reactivos, en este primer ejemplo, ¿quién es el que se consume completamente? ¿Quién? Ambos. Entonces se llama reactivo limitante. ¿Y quién es el reactivo que no se consume completamente generando un exceso, una sobra, un remanente? ¿Quién? Reactivo Sí. exceso. El B. Exceso. El B sería B. mi reactivo en exceso. Así es esto. En el segundo ejemplo, ¿quién es el que se consume completamente? El B. Ese B. sería mi reactivo limitante. ¿Y quién es el que se consume parcialmente? Genera una sobra. El A. Reactivo en exceso. O sea, profe, usted me está diciendo de que van a haber dos tipos de reactantes. Sí, el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo limitante? Es el que se consume completamente. ¿Y por qué le llaman limitante, profe? Porque como él se termina de consumir, la reacción, ¡pum!, se detiene. Él es el que limita, detiene la reacción. Porque, profe, si hubiera un gramito más, seguiría la reacción, porque como todavía hay más gramos de él, van a seguir reaccionando. Pero como él es el que se va a consumir completamente, al terminar de consumirse, ¡pum!, se detiene la reacción. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar 100 gramos de ese más los 40 gramos de exceso, porque estos 40 ya no tienen con qué reaccionar, pues. Ya no hay nada, pues, ¿no? Por eso se llama reactivo limitante. Y como este genera un exceso, un remanente, reactivo en exceso. Entonces no te olvides, te preguntan, ¿quién es el reactivo limitante? El que detiene, el que limita la reacción. El que al terminar de consumirse frena la reacción, generando al final una mezcla entre el producto obtenido más el exceso generado, ¿no? La mezcla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa, profe, cuando yo tengo 40 gramos de él solamente con 60 gramos de él? ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Me podrías responder esa curiosidad? Creo que no hay. Claro, acá los dos serían limitantes, pues. ¿Por qué? Claro. Porque no son Porque se consumen los dos completamente, Porque no son- sin generar ningún exceso, pues, ¿no? Los problemas que hemos estado tratando en la clase anterior, hemos trabajado con puro reactivo limitante. La mayoría, ¿no? Porque estamos asumiendo que se consumen completamente. Los dos. Pero ahora tenemos el caso, ¿qué ocurre si se te va la mano? ¿Qué ocurre si ahora tienes un exceso de contenido? Va a haber un exceso que queda sin reaccionar de la sustancia en cuestión. Eso va a ocurrir. Ya, ¿qué más podríamos decir? Alguien dirá, profe, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo cojo, mira, eso es aritmética, ¿qué ocurre si yo cojo 30 gramos de él y lo coloco con 30 gramos de él? Mira, ya no es 40 con 100 ni 60 con 90, ahora es 30 con 30. ¿Qué ocurre? Ya esto es aritmética, no te asustes, es aritmética. Yo lo hago así, yo lo analizo así. Mira, estas cantidades fijas en realidad me demandan o me demuestran una relación. Una relación. Recuerda que estas cantidades fijas son lo que hemos fijado como masas mínimas que reaccionan y se consumen completamente. Eso es lo que se consume completamente. Ya, entonces, pero podemos sacar algo, podemos simplificar, podemos sacar relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 40 de uno con 60 del otro, 40 de A con 60 de B, esa es mi relación fijada. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Se va una bolita, le saco mitad y me quedaría por cada 2 gramos de A, necesito 3 gramos de B, que es lo que se consume completamente, bueno, es mi relación, bueno. ¿Estamos ahí? Sí, señores, ¿entienden? Simplemente he sacado Sí, una profe. relación. Por cada 2 de él necesito 3 de él. Entonces, como yo tengo 30, esos 30 más se asocian con el 3 de acá, entonces voy a hacer esto. Si yo en vez de colocar 3, coloco 30, estoy aplicando aritmética, multiplicando por 10,
Si yo multiplico por 10 acá, ¿por cuánto multiplico acá? Por lo También mismo, por pues. 10. O sea, 10 sería 20. Acabo de darme cuenta, me acabo de percatar que 30 de él se agarran con 20 de él. Entonces, si yo sé que 30 de él se agarran con 20 de él, ¿qué significa? Acá yo tengo más de 20, ¿no? Acá yo tengo 20 y 10. Y tú y yo sabemos, porque ya hemos sacado los vínculos, que 30 se empata con 20. Y se van a convertir obviamente en 50 en el producto, ¿no? Generando un exceso de 10. Entonces se puede calcular en el otro mundo. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Estamos bien? El producto no debe ser 100, profe. No, porque tú estás utilizando, ya no estás utilizando 40 con 60. Ahora estás utilizando 20 con 30. Si se consumen, recuerda el principio de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Estos 20 con estos 30 que se consumen se van a transformar en 50 de esa nueva sustancia que sé. Sobrando un 10 acá. Ten cuidado de las cantidades. Recuerda que lo que tengo acá más lo que tengo acá me tiene que dar lo de acá, a menos que haya un exceso. Bueno, a menos que haya un exceso. ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Ya, entonces, Profe. estas son relaciones. Tú dirás, profe, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos aplicando las leyes ponderales en realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Sino que te lo estoy traduciendo para no explicártelo de manera tan teórica, ¿no? Entonces, a ver. Viendo todo esto, podríamos hacer cualquier tipo de ejercicio. Mira, vamos a analizar, a ver, quiero que me lances, lánzame. Uno que no tenga muchos decimales para no demorarnos tanto. Vamos a hacer la número 2 y vamos a ver cómo nos va. Y te voy a explicar algunos trucos de análisis para no complicarnos tanto, ¿ya? A ver, ¿sí la tenemos ahí? Ya. Problema 2 de estequiometría. Acá vamos a hablar de los reactivos limitantes y reactivos en exceso, pues, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a colocar la ecuación que me proporcionan. Ve por favor alistando el balance. Esta ecuación está... Bueno, no es tan sencilla, ¿no? Hay que tener cuidado con el balance acá. A ver. Ayuda. ¿Qué hacemos acá para el balance? Dos. 2 delante del amoníaco. A ver. Acá me sugiere que hay un 2 acá. Tres de No, en creo que, NH2. creo que ya se acabó. A ver. Al colocar ese 2 creo que ya se acabó. Me parece, a ver. Ahí. 2 Ns. 2 Ns. Ya está. N ya está. 6 Hs. El H. Acá hay 4 Sí, y acá hay 2. 6 Hs. Ya está. Sí. Un carbono, ya está. 2 oxígenos. Acá hay 1, dos. Ya está. Se acabó. Ahí está. Ya está. Entonces, 1 y no demás. Ya. Queda. Sigo. Ya tengo la ecuación balanceada. Dice, si para obtenerla se combina, dice que se va a combinar 340 gramos de amoníaco. Recuerda que él es el amoníaco. De él tengo 340. ¿Ya? Y eso se va a combinar con 500 gramos de dióxido de carbono, que es este. O sea, con 500 gramos. Ya, me preguntan ver lo verdadero o falso. No me preguntan el reactivo limitante, reactivo en exceso, lo que queda sin reaccionar. Ya, pero antes de analizar esas preguntas, ¿qué hubiera pasado? Mira la lógica. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho, con estos dos datos, me hubieran dicho calcular la masa de agua, por ejemplo? Entramos en un problema, ¿no? Porque el alumno que recuerda la clase pasada dice, profe, si usted va a poner masa acá, yo me acuerdo que usted dijo, calcúlale toda su masa molecular, 17. 17 por 2, 34. Perfecto. Acá igualito. Calcule toda su masa molecular, 44. Tú sabes calcular eso, pues, ¿no? 44 por 1, 44. ¿Está? Y como me piden masa del profe, sería el agua, su masa es 18. 18 por 1, 18. Y profe, el problema se acaba con regla 3, ¿no? El problema se acaba con regla 3. Entonces, y ahí viene la duda del alumno, ¿no? El alumno le dice, profe, regla de 3. Ya, pero acá tengo un problema, profe. La regla de 3, ¿con quién lo voy a aplicar? Si lo aplico entre estos dos, opero y me sale un valor de masa.
¿Ya? Y si lo aplico, profe, la regla de 3 con estos dos, lo opero y me sale otro valor, profe. Y los dos valores están en la clave. ¿Qué hago? Es que acá se aplica el principio del reactivo limitante. ¿Cuál es este? Hay que descubrir, porque, ojo amigo, estos valores que ves acá son los valores fijos, son tu 40 y tu 60. Estos son los fijos. Y en base a estas proporciones yo tengo que ver cómo funciona acá. Y ahí me voy a dar cuenta quién es el limitante y quién es el exceso. Y profe, ¿para qué hace ese cálculo? Porque recuerda que el limitante es el más importante porque limita la reacción. Entonces, si tú vas a aplicar tu regla de 3, tienes que hacerlo con el que se consume completamente. Eso fue lo que te dije en la clase anterior. Uno utiliza la regla de 3, pero teniendo la seguridad que se ha consumido completamente. ¿Y quién es el que se consume completamente? El limitante. Entonces, para mí es sumamente importante determinar quién es el limitante. Entonces, porque con el limitante yo aplico mi regla de 3 y me sale el valor correcto. Si tú aplicas tu regla de 3 con el exceso, te va a salir el valor incorrecto. Entonces, profe, hablar de reactivo limitante, reactivo en exceso, sí es importante, sí, para aplicar las reglas de 3 dentro de las ecuaciones es sumamente importante. ¿Me entendiste? ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Entonces vamos a calcular esto con el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? Alguien preguntará. ¿Ya? Puedes hacerlo mediante el análisis que te he explicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar estos mismos valores. Como es 34 con 44, para que se asimile con esto, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 10. Por 10 para que se asimile con él, ¿no? Porque siempre hay que buscar una referencia. Entonces, si tú multiplicas por 10, te sale 340 acá, ¿no? Háblame. ¿Sí? Profe. Y si tú le multiplicas por 10 a él tienes que hacer lo mismo. Multiplica por 10. 400. ¿Qué significa? Que 340 con 440 se consumen completamente. Pero yo tengo 340 con 500. ¿Qué significa? Exceso de 60 gramos. Exacto, acá va a haber. De él, 440 se va a consumir. ¿Y cuánto va a En quedar? exceso. ¿Cuánto va a quedar? 60. Entonces ya descubrí que él es el reactivo en exceso y él es el reactivo limitante. Ya lo descubrí. Y si yo quisiera calcular, profe, acá, ¿cuánto tengo de cada uno? Bueno, acá estaba más sencillo porque era solamente un producto, solamente sumaba. Por ejemplo, acá sumabas 340 con 440, ¿no? Que es lo que se van a consumir. ¿Cuánto es 340 con 440? Es 780. ¿Qué significa? Que en los productos entre ellos dos voy a obtener 780. ¿Pero cuánto es de cada uno? Ya eso tengo que calcular ahorita, pero no, tranquilo. Va a haber, ya sé que va a haber un exceso de dióxido de carbono de 60 gramos, eso va a estar flotando al final. Ya, pero también sé que 340 con 440 se van a transformar en 780 gramos de los dos. Si tú quisieras saber cuánto de él hay y cuánto de él hay, para eso se hacen sus cálculos. Yo digo, a ver, él es 14, él es 1 por 2, esto es 16, 32, 32 más 16, 48 más 14, 62. De él tengo 62. 62 por 1, 62. Entonces, estos 780 tienen que repartirse en una proporción de 62 por este lado y de 18 por este lado. Esa es aritmética. Entonces, yo digo, por este lado tengo 62K. Lo voy a hacer como los aritméticos. Y por este lado voy a tener 18K. Dime, en esta operación, ¿te sale o no te sale K? ¿Esto sale cuánto? ¿Ayuda? Profesor, 80K, ¿no? Una bola, una bola. 78 entre 8. ¿Alguien colabora, por favor? ¿Cuánto es 78 entre 8? Sale 9, algo, ¿no? profesor, en la hojita dice que la masa es de 60, no es 62. Esto lo han considerado 60. Ujú. Ay, mejor, pues, ¿no? O yo me he confundido. 14, 2, 16, ¿no? Caramba, metes 12, pues que monce. Oye, ¿qué está pasándome? 14 con 2, 16. 16 por 2, 32. Más 16, 48. Más 12, 60. ¿Qué me está pasando? Dios mío. Qué vergüenza. Pero bueno,
Error es humano. Ahí me equivoqué, es humano. Y de reemplazando. Ya. Entonces sale, uy, mejor, bueno, más fácil. Sale 78, bueno, 60 con 18. Recuerda que son proporcionales. ¿Ah? Sería 60K con 18K, 78K igual a 780, pues, ¿no? Está más fácil. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá? 10. ¿Estamos acá? K vale 10. Si K vale 10, ¿qué significa? Que de los 780 gramos, como K vale 10 y esto representa 60K, sería 600. Acá tendría 600 gramos. ¿Y acá cuánto tendría? 180. 180 gramos. Oye, ¿me sigues o no me sigues? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto, ahora sí. Entonces, ¿qué significa, profe? Si tú metes 340 gramos de este reactivo y 500 gramos de ese reactivo, al final esa masa va a quedar constante, claro. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 600 de él, eso es lo que se va a producir, 180 de él, más 60 de acá, más 60. Se va a quedar este con este mezclado con estos 60 gramos de él que quedan ahí flotando. Eso va a quedar. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. 340 con 440 de él se han transformado en 780 de esto y esos 60 quedaron constantes durante... Lo que no reaccionó, pues queda constante durante el proceso. Eso es lo que está ocurriendo. Ya, ahora, alguien de ustedes dirá, profe, pero... Pucha, que mucha nota le ha puesto ahí. Claro, lo hemos analizado, lo hemos deducido, ¿no? Pero obviamente tú no vas a hacer todo esto, ¿no? Te hace demorar mucho, ¿no? El proceso usual, ¿cuál es? Te voy a enseñar la técnica, ¿ya? La técnica, porque a ti te gusta la técnica. Vamos a borrar todo de una vez, nuevamente. Y vamos a volver a hacerlo, pero ya no analíticamente, ¿no? O sea, viendo estos detalles aritméticos. Vamos a aplicar una aritmética más sencilla. Ya, mira cómo se hace. La técnica es esta. A ver, rebobinemos. ¿Cuánto de él obtengo? Háblame, ¿cuánto de él obtengo? Según el problema, ¿cuánto de amoníaco se ha puesto? 340. 340. Y como esto es masa, arriba hay que colocar su masa en UMAS, ¿no? 17 por 2, 34, ¿ya? ¿De él cuánto se ha puesto? De él se ha puesto 500, ¿verdad? 500 gramos. Y como esto es masa, acá sería 44 por 1, 44. Ya. Y la pregunta en el supuesto ejercicio que te estoy planteando es hallar la masa del agua. Entonces, si quiero hallar la masa del agua, tengo que colocar la masa en UMAS. 18 por 1, 18. ¿Cuál es el inconveniente? Voy a aplicarle 3, pero no sé cómo. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es encontrar el reactivo limitante. ¿Y cómo lo encuentras tú? ¿Cómo lo encuentras? ¿Haciendo el análisis que hemos hecho? No, ya eso es ya mucha razón. Ya. Muy razonado sería, te hace mover un poco. Si quieres hacerlo de manera mecánica, esto se hace a través de una división nada más. ¿Una división, profe? Sí, una división. Quiero que dividas en tu mente 340 entre 34. Acá lo vamos a poner. En ese orden, ¿ah? Recuerda que esto es lo fijo y esto es el dato. Este es el dato. Entonces, vamos a dividir el dato entre el valor fijo, o sea, 340 entre 34. Eso yo puedo solo, sale 10. Lo mismo vas a aplicar acá. 500 entre 44. ¿Cuánto sale eso aprox? Solamente respóndeme esto. ¿Sale más de 10 o no? Sí. Sí, obviamente, sale más de 10. Más de 10. Sale más de 10, mayor a 10. Ahí está, vamos a poner. Esto es mayor a 10. No hay necesidad de saber el valor exacto. Solamente darte cuenta que es mayor que 10. Entonces, el reactivo limitante es el más chiquito, es el número más pequeño. Y el exceso es el número más grande. Nada más. Entonces, él es el reactivo limitante, él es el reactivo en exceso. Ya está. Y ahora vas a aplicar regla 3 porque ya tengo el reactivo en limitante descubierto. Entonces, aplicamos regla 3 siempre con el reactivo limitante. Entonces, como esto es por 10, esto también será por 10. Y por 10 sale 180 gramos, lo que ya habíamos calculado, pero de manera más rápida. Pues, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Estamos bien? Sí, profe. De ahora en adelante, cuando tú en un problema te topes con un ejercicio en donde en los reactantes o
o en los reactivos te den varios datos de masas, tú ya sabes que esto lo vas a hacer por reactivo limitante y reactivo en exceso. Claro, porque si se dan varios datos, yo tengo que aplicar regla 3 con uno de ellos. ¿Con cuál? Con el reactivo limitante. Entonces, haces tu división, y ves, el más chiquito es el reactivo limitante y se acabó. Regla 3 y se terminó. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Estamos profe. bien? Ya, Profe. entonces. Ahora, profe, ya la tengo clara. Ya sé quién es el reactivo limitante, el reactivo en exceso. Y ya sé cuánto se va a obtener de cada uno. Claro, puedes obtener también. Si quisieras calcular de él, tú puedes hacerlo también, ¿no? A ver, lo hacemos. Según dato del problema, ¿cuánto es la masa de 60, verdad? 60 por 1, 60. ¿Puedo calcular esta masa, profe? Sí, de la misma forma, con el reactivo limitante. O si quieres lo haces entre ellos dos, porque él se obtiene del limitante, así que con él también puedes hacerlo. Pero con él no, con él no. Como quieras tu regla 3. Entonces, por 10, 600. Y se acabó. Entonces tú puedes razonar, ¿no? Mira, razonas. ¿Cuánto tengo acá? Háblame. ¿Cuánto tengo acá? Oye, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto es lo que he obtenido? 780. 780 gramos. 360. ¿Ya? ¿Y acá cuánto tengo? 840. ¿Qué significa? A ver, procesemos. Tú sabes que como él es el reactivo en exceso, va a quedar una parte sobrante, ¿sí o no? Entonces, tú te das cuenta que 780 acá es lo que ha reaccionado acá, 780. Entonces, tú te puedes dar cuenta cuál es el exceso, pues, ¿no? ¿Cuánto es el exceso acá? 60. 60. Claro, bueno, 780, que es lo que reaccionó completamente, lo que se consumió completamente, lo vemos acá. Entonces, 780 para 840, 60 es el exceso. Entonces ya tengo 60 gramos de exceso. ¿Está? Puedo obtener todo en realidad, pero de manera más sencilla, sin tanto análisis. Pero es importante que tú sepas analizar, pues, porque hay gente que a veces se olvida, ¿no? Pucha, mi profe me dijo que tengo que dividir. Pero ¿cuál era la división? ¿Esto entre esto o esto entre esto? Pucha, no me acuerdo. Y salen valores diferentes, ¿no? Me voy a confundir. Lo hago por análisis, pues, y te sale igual. Te hace demorar más, te sale igual. Pero si lo captas así, también, pues, ¿no? Como quieras. Vamos a ver las respuestas que te dan, a ver qué te preguntan. A ver, la primera proposición que dice: el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. En efecto, ¿no? Él es el reactivo en exceso, verdadero. 2. Segunda proposición. ¿La tenemos ahí, David? Sí. Segunda. Quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso. En efecto, verdadero. 3. Se produce 800 gramos de urea. Amigos, ¿quién es la urea? ¿Quién es la urea? ¿La ves o no la ves? Te la dicen al principio, ¿no? Esto es la urea. Profe, pero al principio me lo han puesto así, mire, profe, así me lo han puesto. Ya pues, le han alternado la posición, no te preocupes, eso no es problema. Él es la urea. Se producen, entonces, incluso, ¿no? Recuerda que lo producido son los productos, pues, ¿no? Y el agua no se llama urea, pues, ¿no? Él es la urea, pues, componente importante de la orina o como tú dices, la picha. Entonces, la urea. ¿De él cuánto se ha obtenido? Fíjate, ¿cuánto se ha obtenido de urea? 600 gramos. ¿Y cuánto dice el ejercicio que se ha obtenido? 800. Está mal entonces. La clave sería BBF, la D. ¿Todo bien? ¿Me estás siguiendo? Sí, profe. Sí, maestro. Ya, vamos con el 3 para ya cerrar este capítulo de reactivo limitante, reactivo en exceso. Ya con eso ya la debes tener clara ya. A ver, problema 3. En el ejercicio 3 te dan estaño, te dan el fluoruro de hidrógeno y te dan un 2. Ya, esto de acá es un antecedente de que son bastante gentiles. Cada vez que a ti te dan una ecuación con un número ya puesto, eso significa de que ya te la están dando balanceada. Están siendo bastante amables contigo. Verifica si quieres, ya está balanceada. Con este 2 ya está balanceado. Entonces acá es un 1, acá es un 1, acá es un 1 y el 2 que está ahí.
A ver, ¿qué me dice en en el ejercicio? Me cuentan una historia muy bonita. Y me dice, ahí, bueno, en el segundo párrafo suele estar lo que nos interesa, ¿no? Dice, si se hacen reaccionar 23,74, esos decimales medio que van a fastidiar un poco, con 4 gramos de E. Mira, 23,74 de zinc, perdón, del estaño, con esta sustancia, 4 gramos. Ya, me preguntan algo bastante simple. Ya, vamos a verlo. Observa. Si yo tengo masa y tengo masa, entonces arriba tengo que colocar las masas en UMAS. La masa de él, según el problema, ¿cuánto es? 118,7. La masa en UMAS de él. Y la masa en UMAS de él es 19. 19 más 1, 20. Por 2, 40. 40. Recuerda que estos valores son los fijos, son los que me importan para la relación. Entonces, haciendo un cálculo rápido, si quisieras razonarlo se puede, ¿ah? Como esto es la décima parte, ¿te das cuenta? Le metemos la décima parte. ¿Alguien me puede decir cuánto es la décima parte de él? 11,87. Claro, entonces, como esto se vincula acá rápidamente, digo, la décima parte de él, 4. La décima parte de él, 11,87. ¿Qué significa? Que esto con esto se consume completamente y sus proporciones, esto con esto también. Y si 4 se agarra con 11, acá yo veo 4 con 20 y tantos. ¿Qué significa? Piensa. Hay un exceso. ¿Que va a haber un exceso de quién? ¿De él? No, él se consume todo. De él, ¿sí o no? Él. Entonces ya tengo que él es el reactivo en exceso. ¿Ok? Y como estos son los valores que se consumen completamente, ¿qué pasa si los resto? ¿Qué pasa si los resto? A ver, por Queda en favor, un exceso. poco de auxilio. Ayúdeme a restar, por favor. Pésimo 11,87. 11,87. 11,87. Restando estos dos, ¿cuánto te da? 11,87. ¿Estás seguro? 11,87. Ah, ya. Este sería el exceso en efecto, pues, ¿no? Eso es lo que queda sin reaccionar, ¿no? 11,87 gramos de él queda sin reaccionar. Él es el reactivo limitante, obviamente, porque se consume completamente. De él se agota completamente. De él queda un exceso de este valor. Entonces lo hemos hecho razonando, ¿no? Razonando y ha salido porque los valores se prestan. Hay ejercicios en los cuales los valores no se prestan, ¿no? Hay ejercicios en los cuales sí, los valores están yuca de analizar. Entonces ahí te recomiendo que hagas más el proceso más corto, ¿no? Entonces ya tenemos el reactivo en exceso. ¿Quién es porque me preguntan, la pregunta es, me preguntan, determina el reactivo limitante. El reactivo limitante es el HF, ¿correcto? Y me preguntan también los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar, que sería esto, ¿no? Entonces sería HF con esto. La clave sería la D. ¿Todo bien? Profe. Sí, profe. Ahora, otra forma de hacerlo con el método rápido, bueno, como les dije, ¿no? Divides, sale 0,1. Divides, va a salir más que 0,1, obviamente. Entonces, acá va a estar el exceso, acá el limitante. Y recuerda, ¿cómo sería? A ver, haciendo ese procedimiento, ¿cómo lo haría? Mira, a ver, te doy el tips. Ya tú ya viste cómo se hace analizando. Ya, a ver, ¿cómo sería con el truco? De repente también se puede aplicar. Acá, la división te sale 0,1. Y acá la división te sale, bueno, más que 0,1. Entonces, él es el reactivo limitante, él es el reactivo en exceso. Ya, ¿para qué sirve determinar quién es el reactivo limitante? Porque con el reactivo limitante se hace la regla 3. Profe, ¿y con quién voy a hacer la regla 3? Si en productos no me piden nada y no me mencionan nada. No, pues lo puedes hacer también con reactantes, por supuesto. Entonces, hacemos la regla de 3. Pero, profe, se nota que no va a cumplir la regla de 3. No, espérate, pues. No, espérate. Pues, ¿no? Tú ten presente que como este es el reactivo en exceso, él va a generar un exceso. Entonces, dentro de esta cantidad, hay una cantidad que se consume completamente y una cantidad que queda sobrante. Eso va a pasar. Entonces, lo que tú vas a calcular es la masa de lo que se consume completamente. Entonces, yo agarro esta masa que se consume completamente, que me sale por la regla de 3, y lo comparo con la masa que me daban. Resto y me sale el exceso. Y se acabó.
Entonces vamos a ver. Ahí se ve, pues, ¿no? Aplicando regla de 3, como él es la décima parte, la misma vaina, 11,87. ¿Qué es esto? Lo que se consume completamente. Recuerda de que 4 de él se consumen completamente con 11,87 de él. Y eso lo verificas por la regla de 3. Ajá. Y como el dato era, ¿cuánto? El dato era 23,74. Entonces, este es el total y esto es lo que se consume del total. Resto y me sale el exceso que sale justamente este mismo valor. Es otra forma de hacerlo. Tú dirás, profe, me quedo con la primera que me parece más sencilla. Sí, hay problemas como en este, donde la primera, de forma razonada, es más simple. Y hay problemas en los cuales los valores que te dan son muy especiales y que mejor sería hacerlo así también, un poco más mecánico. Depende de ti, depende del ejercicio. ¿Todo bien? Sí, profe. Estoy tratando de darte todos los tips que recuerdo, ¿ya? A ver si lo tienes presente para la próxima. Vamos a hablar ahora en el problema número 4. Ya con eso dejamos zanjado la historia de reactivo en exceso reactivo limitante, ¿no? Y ahora cada vez que tú te topes con un problema en los reactivos, donde en los reactivos te den varias masas, o varias moles también, pues esto funciona con masa, con moles, ¿eh? La misma vaina. Hay que calcular el reactivo en exceso reactivo limitante. Y con el reactivo limitante se hacen las reglas de 3, por si acaso. Ahora vamos a hablar de la pureza. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre en este caso de la pureza? Si yo tengo un reactante, imaginemos que tengo esta ecuación, mi ecuación base, ahí está. Entonces, lo que pasa en la vida real, lo que suele pasar en las industrias, en las fábricas, en las minas donde se hace este tipo de reacciones, ¿qué ocurre? Que la sustancia A no la obtengo pura, ¿no? Porque de la mina yo obtengo un mineral, por ejemplo, que en su composición, imagínate que yo tengo 100 gramos de un mineral, pero en su composición sí que hay A, la que yo necesito para mi reacción. ¿Cuánto de A hay? 20 gramitos. ¿Ya? ¿Y el resto qué cosa será? No sé, le llaman ganga, ¿no? Entonces, hay 80 gramos de un material que no sé de qué será. Pues, obviamente ellos lo saben, ¿no? Pero nosotros no sabemos. Entonces, ahí está. Entonces, ellos obtienen el mineral, 100 gramos de un mineral, donde saben que hay 20 gramos de A. Y el resto son impurezas, 80 gramos de otra cosa. Entonces, ellos tienen dos opciones. O tratan de sacar toda la sustancia de A, que no es un proceso sencillo, es un proceso complejo y costoso y demanda tiempo. O, como el objetivo supremo es obtener C, y C se obtiene de A con B, entonces ellos razonan y dicen, a ver, si lo limpiamos y lo sacamos, pucha, vamos a obtener obviamente lo que necesitamos puramente y después pasamos a obtener C cuando lo combinamos con B. Pero mejor, ya para evitar la limpieza, esta separación, mejor lo meto de frente, pues, ¿no? Lo meto de frente, lo meto todo, chapo el B se agarra con toda la cosa, pero resulta de que solamente A y B reaccionan. Todas estos 80 gramos de impureza quedan flotando, como si fueran un exceso, ¿no? Quedan ahí sin reaccionar. Entonces al final obtienen C, que está mezclado con esta cochinada de 80 gramos, lo limpian, de repente para ellos es más fácil limpiar esa parte final, y se acabó. Entonces depende del criterio, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro es que lo que va a participar en la reacción es lo puro. Esto es lo puro, eso es lo que necesito. ¿Por qué esto le llamo lo puro y esto le llamo lo impuro? Porque a lo puro es lo que tú utilizas en tu reacción. Y lo impuro es lo que no sirve para la reacción. Entonces, de ahí viene el concepto del porcentaje de pureza o la pureza de la sustancia. ¿Me entiendes hasta ahí? ¿Me entiendes la historia? ¿Me entiendes la lógica que se aplica acá? Sí, profe. A ver, en base a esto vamos a analizar el problema 4. Vamos a ver cómo nos va con el ejercicio 4. Dice, bueno, acá me dan la ecuación. Recuerda que estas ecuaciones tienen que estar bien balanceadas para poder continuar. Ahí está. Allí está. Ya.
Dice, dice de que un trozo de aluminio impuro, ¿ah? Pesa 40 gramos. O sea, yo tengo un trozo de aluminio, pero que no es aluminio puro. Dentro de este trozo, ¿cuánto pesa todo el trozo? Pesa 40 gramos. Todo el trozo de aluminio pesa 40 gramos. Pero no es puro. O sea, hay una parte que oficialmente es de aluminio y otra parte que no lo es, que son tus impurezas, tu ganda. ¿Y qué es lo que va a reaccionar? De los 40 gramos que me están dando de toda esta cosa, ¿qué es lo que va a reaccionar? ¿Reaccionará a los 40? Piensa. No. No reacciona a los 40. No. ¿Qué reacciona, profe? Reacciona en una parte de los 40. ¿Cuánto? De repente 20, de repente 30, de repente 10, no sé. Pero sé que va a ser algo menor, pues, ¿no? Porque hay impurezas, pues, ¿no? Entonces, ya lo tengo claro, mapeado esto, ¿no? Yo sé que de los 40 que me dan, hay una parte que va a reaccionar, ¿no? Ya, pero esa parte se podría calcular, sí, claro que se puede calcular esa parte, pero no de acá, pues, sino puedo hacer un proceso de retroceso. Entonces, recuerda que la masa que yo voy a calcular de aluminio se obtiene de una regla de 3 entre él con él, él con él, él con él, con el que me den, pues, ¿no? Entonces, y esa masa que voy a obtener es la masa que reacciona, por lo tanto es la masa pura. Y ya con eso podría comparar. Por ejemplo, imagínate que esta masa que obtengo sale 20 gramos. Ya, entonces, de aluminio, lo puro era 20 gramos. Y como todo era 40 gramos, yo tengo 20 de 40. ¿Qué porcentaje es 20 de 40? Es el 50%. ¿No? 50. Entonces, 50. tengo que afirmar que la pureza, el porcentaje de pureza de aluminio en esta muestra de 40 gramos es el 50%. ¿No? Pero para eso necesito conocer este valor, pues sin eso no puedo avanzar. Entonces, ahí entra ese criterio que te estoy diciendo, ¿no? Solamente la parte pura es lo que participa en la reacción. Y cuando te hablen de porcentaje de pureza, tienes que tener en mente de que te van a dar una muestra que tiene lo que necesito, más otra cosa más que es la parte impura. Leo el problema. El problema dice más allá. Fue disuelto con ácido nítrico, desprendiendo 11,2 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Tú y yo sabemos ya hasta el aburrimiento que una mol de cualquier gas, en este caso el gas hidrógeno, que es el que está acá, pues, ¿no? A condiciones normales siempre te ocupa 22,4 litros. Tú y yo sabemos. Pero el problema dice de que a condiciones normales, este gas de hidrógeno, ¿cuánto va a desprender? 11,2 litros. Haz un esfuerzo mental y dime, ¿cuántas moles requiero para eso? 0,5. Media mol, ¿no? 0,5, ¿no? Media mol, ¿no? Sí, Porque es la mitad, pues, ¿no? La mitad, entonces, la mitad de 1 sería 0,5 mol. Entonces, entonces, me está diciendo el problema que de él tengo 0,5 mol. Claro, eso te dice el problema. Y cuando te dan mol, ¿la mol con qué lo asocias? Con el coeficiente. Con el coeficiente. Un incauto dirá, profe, si no hay nada es 1. 1, pero espérate, pues. Hemos cometido el error clásico de todo el mundo. Nos hemos lanzado a analizar el interior de la ecuación sin balancearla. No la hemos Mala balanceado. costumbre, no hagamos eso, ¿no? Aprende, no te equivoques como yo me equivoco. Hay que hacerle balance previo, pues, ¿no? Mira, como acá tiene NO3, acá tiene NO3, acá como son el triple de esto, yo voy a hacer esa travesura, le voy a poner 6. No el triple. ¿Por qué, profe? A ver, te voy a explicar por qué. Mi razonamiento es así. Si yo le meto 3, tendría 3 hidrógenos. Y esto en la vida va a formar 3 hidrógenos, pues. Porque ya tiene un número par, pues, ¿no? Va a ser un número par, pues, ¿no? Entonces, en vez de poner 3, pongo un número par que contenga el 3. El 6. Ahora sí. 6NO3, acá solamente hay 3. Le pongo un 2 para que haya 6 igual que acá. 6Hs, le pongo un 3 para que hayan 6Hs. Y en aluminio son 2 aluminios, 2 aluminios. Y se acabó. Ahora sí. Ya está. Balanceado. Entonces, como son 0,5 mol de hidrógeno que he obtenido, tengo que asociarlo con el coeficiente que sería 3. Y como yo quiero la masa de aluminio,
tengo que colocar la masa de aluminio en UMAS, ¿no? Recuerda que el aluminio pesa, ¿te lo dan o no te lo dan? Sí, te lo dan, 27. 27 por 2, 54. Ahí está. Y explico mi regla de 3. Pero, profe, ¿no le va a calcular el reactivo limitante? No. ¿Por qué? Porque el reactivo limitante y en exceso se calcula cuando te dan varios datos en los reactantes. No es el caso. Este es mi reactivo limitante de frente. Entonces, creo que ya debe estar esto ya listo. A ver, ayúdame, por favor. Tercia. ¿Cuánto es la tercera parte de esto? ¿18? 18, ¿no? Y 18 por la mitad de algo sería 9. Entonces la masa que me sale es 9. No sé si lo he hecho muy violento. No, está bien, ¿no? Acabo de determinar que la parte pura del aluminio es 9 gramos. O sea, de aluminio puro tengo 9 gramos. Entonces, acá tengo que determinar el porcentaje de pureza, ¿no? 9 es la parte pura de 40. Mi profe de aritmética me enseñó así. Si tú quieres calcular el porcentaje de un fragmento respecto al total, entonces pones la cantidad del fragmento, lo divides entre el total y por el 100%. Eso lo hacen los aritméticos, ¿no? Tal cual lo estoy haciendo, ¿no? El mismo principio. A ver, por favor, David, si fueras tan amable. ¿Cuánto es 90 entre 4? 90 entre 4. Claro, sería 45 entre 2. 22,5, ¿no? 22,5%. Esto se llama porcentaje de pureza. ¿Todo bien, amigos? Sí, profe. ¿Sí? Solamente uno dice que todo bien, David. ¿Qué hacemos? Me deja consternado estas opiniones. Todo claro, Todo bien, profe. profe. Sí se entiende, profe. Sí se entiende, Muy profe. bien, te agradezco, de verdad, te agradezco que entiendas. Porque así a mí usualmente nadie me entiende. Y mi esposa menos. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del último aspecto. Último aspecto. ¿Qué es el rendimiento, amigos? ¿Qué es el rendimiento o eficiencia de una reacción? He puesto 3 ejercicios, pero voy a hacer solamente 2 porque el tercero ya queda para ti de obsequio. A esto le vamos a llamar rendimiento o eficiencia de una reacción. Eficiencia de una reacción. Y pues es la última parte que tenemos que analizar, ¿ya? El rendimiento o la eficiencia de una reacción. Esto pertenece obviamente a la estequiometría, hablar de la pureza, hablar del rendimiento, el reactivo limitante, el reactivo en exceso, las leyes ponderadas, leyes volumétricas, eso es lo que se analiza en esta parte de la química, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto del rendimiento? ¿Ya? Nuevamente chapamos nuestra ecuación bandera. La más sencilla, el A más B genera C. ¿Ya? Y estos son datos reales, escucha. Esto es lo que realmente pasa en la vida cotidiana, bueno, no tan cotidiana, pero en la vida de industrias, en las grandes fábricas químicas, ocurre esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ocurre este detalle que conmociona un poco, pero es parte de... Recuerda que los cálculos que vamos a hacer son experimentales, ¿eh? Esto se ve ya en el proceso mismo, cuando tú estás en la cancha, estás en el laboratorio, estás con tus reactivos y ves tus productos, ahí se ve todas estas cosas. ¿Qué se ha visto? Mira, imagínate que mis valores fijos son 20 con 30, mis valores fijos, ¿no? Recuerda que los valores fijos son básicamente lo que se obtiene de las masas, ¿no? De las masas multiplicado por los coeficientes, ¿no? Esos son los fijos. Ya. ¿Qué esperamos obtener acá, amigos? ¿Qué esperamos? 50. Eso es, escucha, eso es teórico, amigo. Eso es teórico. O sea, en teoría esperamos 50. ¿Eso qué significaría? Que este 20 con este 30 se consumen completamente dando 50. Y en este caso nosotros hablamos de una eficiencia del 100%. O sea, lo ideal, lo teórico, vamos a poner ideal, lo teórico es de que 20 con 30, que son los valores fijos, se consuman completamente dándome 50. O sea, hay un consumo al 100% porque todo se consume. En aritmética el todo representa 100%.
Ah, ya. Ah, ya. Entonces, el químico que se formó en las aulas de la universidad, él sabe las leyes, ¿no? Él espera que 20 con 30 me dé 50. Pero él hace la reacción, chapa A, chapa B, chapa exactamente 20 de A y 30 de B, los pone en un matraz donde ocurre la reacción y lo que va a obtener de producto se da con la sorpresa de que no es 50. ¿Cuánto obtiene de producto? En realidad lo que obtiene de producto es 25. Profe, ¿qué ocurrió acá? Ya, lo que ha ocurrido es lo que realmente ocurre, pues. Porque en la vida real, amigos, no existe un proceso que sea 100% eficiente, 100% efectivo. Eso no existe. En ninguna parte. Siempre hay una eficiencia, un rendimiento, incluso menor al 40%, que es lo usual. Tú agarras tu ventilador y ahí te bota. El ventilador tiene una eficiencia. Cada máquina, cada electrodoméstico tiene su eficiencia. Y ninguna te marca ni 100, ni 80, ni 70. Usualmente 50, 40, 30, 20. Su eficiencia. Así funciona. Entonces, esto de acá es lo que en la práctica, o en el laboratorio, o en donde se haya hecho la reacción, realmente ocurre, ¿no? Esperabas 50, pero obtuviste 25. Eso es lo real. Ojo, lo real solamente se analiza en los productos. Este análisis de la eficiencia se da en los productos. ¿Por qué, profe, en los productos y no en los reactantes? Porque para ver qué tan eficiente es, tú vas a comparar lo que debiste obtener con lo que obtuviste en realidad. ¿No? Eso es lo que pasa. Profe, ¿y si yo quisiera calcular mi porcentaje de eficiencia, se podrá? Mi rendimiento, o sea, el rendimiento o la eficiencia es un porcentaje, ¿no? O se determina en un porcentaje. ¿Se puede, profe? Sí. Si 50 es el 100%, 25, amigo, ¿cuánto será? 50%. Entonces, estamos ante una reacción cuya eficiencia, cuyo rendimiento es del 50%. Esta es la eficiencia o rendimiento. Suelen pedírtelo en los problemas o te lo suelen dar también. Cuando te los dan, a veces en las reacciones los ponen encima de la flechita o en el texto es escrito. Y recuerda que este análisis para el porcentaje de eficiencia o rendimiento se da solamente en los productos. Ahí se evalúa eso. Muy bien, para muestra un par de ejercicios. A ver, David, lánzame por favor. Lánzame la 2. Lánzame la 2. Acá, creo que acá entra. La 2 que estoy hablando, espérate. La 5, perdón. Me quedé ya. Estoy en otra, creo. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a poner la ecuación y a balancearla, ¿no? Para ya evitar conflictos mayores. Una reacción que tiene calcio y vanadio. Dios mío. A ver, alguien que me ayude con el balance de esta cosa, por favor, si fuera tan gentil. Ya creo que va así la cosa. 1 a 5. 2, 5. Verificamos, por favor, señores. ¿Está bien o me he confundido? Está bien, ¿no? Ese es el balance correcto, ¿está bien? Ya. Sí, Todo profe, correcto. está bien. Ahora sí, procedemos a leer con Profe. paciencia, con buen humor, este problema. Me hablan del vanadio metálico y bla, 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 bli, bli, blin. Ya, abajo siempre en el segundo párrafo suele aparecer lo que nos interesa. Si en un proceso industrial se combina 340 gramos de esto, Dios. Ajá. Con 50 gramos de calcio. Oye, qué interesante. ¿Qué significa esto, amigo? Antes de continuar, ¿qué significa esto? Háblame, ¿qué significa? Oye, si yo tengo en un ejercicio de una reacción química, tengo en los reactantes varias masas, ¿qué significa? ¿Nadie? Dios mío, no me han entendido. Que voy a tener que determinar quién es el reactivo Limitante y el quién es el exceso. Porque con el limitante nosotros trabajamos. Porque
Si acá me dan 50 gramos, de él es 40 por 5, 200, ¿no? Su valor fijo. De él me lo dan. ¿Cuánto me dan de esta cosa? 182 me dan de él, 182. Como es 182 por 1, 182. Entonces, yo puedo calcular la masa de él y la masa de él, por supuesto. ¿Cómo? De varias formas. Pero lo que yo sugiero es con regla de 3, para hacerlo rápido. Pero como hay dos columnas, pues no voy a poder, pues. Porque van a salir... si trabajo con esta columna, me sale una masa y otra masa acá. Pero si hago la regla de 3 con esta columna, me van a salir otros valores. Entonces tengo una complicación. Tengo que determinar con quién voy a hacer estos cálculos. Y para eso es el reactivo limitante. A ver, al toque nomás. 50 entre 200. Me parece que sale 0,25. Es un cuarto, ¿no? En cambio, 340 entre 182 me parece que sale 0,5 y tanto, ¿no? No, 0,4 y tanto, ¿no? Porque él es casi el doble de él, ¿no? Entonces, en la división... no. Estoy hablando de cochinadas. Esto entre esto sale ¿cuánto? Sale más de 8. 1,86. Claro, bueno, entonces este sale 1, tanto, bueno. Y este sale 0,25, eso sí lo tengo más claro, ¿no? Entonces, ya está, pues, este es mi reactivo limitante y este es mi reactivo en exceso. El exceso no me sirve para hacer regla de 3. El limitante sí. Ya. Y con esta columna de datos yo puedo calcular, sin temor a equivocarme, esta masa y esta masa. Lo voy a hacer una vez, ¿por qué no? A ver, ¿cuánto pesa el calcio con el oxígeno? 40 con 16, 56. A ver, por favor, colabora conmigo. 56 por 5, 280. ¿No? 280. Y en el caso del vanadio pesa 51. 51 por 2, 102. ¿Ya? Y acá me doy cuenta, porque con el reactivo limitante es con quien voy a trabajar, ¿no? Como esto es la cuarta parte, simplemente son cuartas partes. La cuarta parte de 280 es 70 gramos. Y la cuarta parte de 102 es 25,5. A ver, confírmame, por favor, si todos estamos bien. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Pero ten en cuenta de que como si tú lees, te habla de la eficiencia. Entonces, tú ten en cuenta que cuando tú aplicas tu regla de 3, aplicar este criterio aritmético que te enseñé al inicio, regla de 3, es calcular en este lado masas asumiendo que estamos al 100%. Eso es lo que está pasando. Ya, profe, usted me está diciendo de que al aplicar mi regla de 3 acá y encontrar esta masa es al 100%. Sí, las masas que tú obtienes de esa forma, con regla de 3, o haciendo sumas acá como te enseñé, esas masas son al 100%. Porque tú estás asumiendo de que todo esto reacciona y exactamente te da 70 de él y 25,5 de él. Eso es lo que tú estás asumiendo y eso es al 100%. O sea, tanto esta masa como esta masa están con una eficiencia del 100% de eficiencia. Pero en la vida real eso no existe. Y este tipo de problemas te lo hace ver. Mira lo que dice el problema. Y se obtuvo. O sea, lo que realmente obtuviste de vanadio no es 25,5 gramos, que es lo que tú esperabas o alucinabas, porque tú con la teoría al 100% esto es lo que debiste obtener. Pero no, el problema te dice, y se obtuvo 15,3 gramos de vanadio metálico. Eso es lo que realmente se obtuvo, dice el problema. Entonces, esto de acá es lo teórico, esto es en teoría, pero lo que realmente se obtuvo, lo real, ¿es cuánto? 15,3. Date cuenta que siempre lo real va a ser menos, pues. Te estoy diciendo que las eficiencias normalmente son menos del 50%, es lo usual, ¿no? Profe, okay, no es posible obtener, si acá es 25,5, 30 acá, no, eso es imposible. Tú estás asumiendo una eficiencia de más del 100%, eso no existe. Entonces siempre las cantidades de masas en los productos realmente son menores a lo teórico, siempre. Ya pues entonces, de esa manera puedo tener rendimiento, profe, sí, aplicas una regla de 3 acá y te sale. Alguien que fuera tan gentil y me diga cuánto sale, hay que multiplicar esto por esto y dividir entre esto. ¿Cuánto es 15,3 por 100?
entre 25.5. A ver, alguien que sea tan amable, por favor. 15.3%. 60. 60. ¿Clavado? 60. Por ciento. Esa es la eficiencia o rendimiento. La clave sería la A. Así que debes tener mucho cuidado cuando te den masas en los productos o moles en los productos. Mucho cuidado, porque suelen ser masas reales. Ojo. ¿Y cómo me di cuenta, profe? Porque me dieron datos en los reactantes. Con datos en los reactantes yo puedo llegar a los productos y puedo obtener masas. Recuerda que esas masas son teóricas. Y si tú sabes que puedes llegar a calcular estas masas, que son teóricas al 100% de eficiencia, y me dan, pese a eso, me dan de dato masas en los productos, ya, entonces esa masa debe ser real la que me han dado. Y comparo con la masa que yo puedo obtener, y ahí me doy cuenta que va a ser menor, y así se calcula la eficiencia con una regla de 3, y se acabó. ¿Me captas? ¿Me captas? Sí, profe. Vamos con uno Sí, más. profe. Tú dime cuál quieres. ¿Te gusta el 6 o el 7? ¿Cuál te gusta? Me gusta el 6. Discúlpame que te haya cortado. Me gusta el 6 porque en este problema no me piden la eficiencia, me la dan. Pues, también tiene su cosita. Vamos a ver. A ver. Ya. La ecuación que me dan es esta. Esta es la ecuación. Ahí está la ecuación. Así. La ecuación así. Eso se suma más. Flechita más. Hay que colocar sus coeficientes. A ver, ayúdame por favor. Algo en mi corazón me dice que debo poner un 2 acá. Un 6 acá. Un 3 acá. Y un 2 acá. ¿Todos de acuerdo? Ya. Dice 540 gramos de aluminio. 540 gramos de aluminio. Si reacciona 540 gramos de aluminio, ¿con qué reacciona? Con exceso de ácido clorhídrico. O sea, te están diciendo ya que él es el reactivo en exceso, ¿no? Por lo tanto, él debe ser reactivo limitante. Obviamente con el dato voy a trabajar solamente. Y el rendimiento es del 80%. Me dan el rendimiento. ¿Ya? Entonces yo digo, si acá tengo 540 gramos, como él pesa 27 por 2, 54. ¿Puedo calcular la masa de él? Claro, yo calcularía de él, si quisiera, la masa que se consume totalmente, pero como me dice de que esto va en exceso, obviamente hay esa masa más algo más, ¿no? Pues no me interesa, porque obviamente no es nada de la pregunta, ¿no? Ya. Pero con esta columna de datos, yo puedo calcular, pues, el dato de él, la masa de él y la masa de él. Puedo calcular los dos, obvio, con regla de 3. Porque tengo el reactivo limitante. Bueno. A ver. ¿Qué me preguntan en el problema? Tiene que haber una pregunta. Determine la masa en gramos de cloruro de aluminio. O sea, él es el cloruro de aluminio. De él me pide la masa. Entonces, vamos a calcular la masa. ¿Cuánto es? Si quiero calcular la masa de él, a ver, ¿cuánto es la masa acá? Por favor, a ver si fueras tan amable. La masa en UMAS, porque recuerdo, si quiero más en gramos, necesito más en UMAS. A ver, ayúdeme, auxilio. 35.5 por 3 más 27 y todo por 2. A ver, ayuda. 27 más 35.5 por 3. A ver, ayúdame, por favor. ¿Ya la Nola? Ayuda. 27 más 35.5 que pesa cada cloro, pero pues son 3 cloros por 3. ¿Alguien por favor que no esté comiendo? 267 medios. Esto de acá tiene que multiplicarse por 2 todavía, por el coeficiente, no te olvides. ¿Cuánto sale todo? 267 saldría. 267. Yo confío en ti. Así que yo te creo a ti. No hay problema. 267. Entonces, 54 por 10,
Esto por 10. La masa obtenida sería 2670 gramos, ¿no? Aplicando la regla de 3. Por 10, ya está. Pero recuerda de que esta masa, calculada por regla de 3 en la misma ecuación, es considerando una eficiencia del 100%, ¿no? Te lo expliqué. Pero el problema me dice de que la eficiencia, espérate un momentito, la eficiencia es 80, o sea, no es... Esto que has obtenido no es lo que realmente se obtiene. Lo que realmente se obtiene es con la verdadera eficiencia. Con 80. Entonces tú procesas, ¿no? Esto es lo que debí obtener supuestamente siendo idealista, ¿no? Al 100%. Pero lo que realmente obtengo es el 80%. Recuerda, esto es ideal, esto es real. La pregunta es obviamente lo real, lo que realmente has obtenido. Entonces, hagamos el cálculo para calcular la verdadera masa, la masa real. Esta le llaman masa teórica, le dicen, ¿no? ¿Cuánto es la masa real? Ahorita te sale, pues tienes que multiplicar, pues, ¿no? Esto por esto entre esto, ¿no? ¿Cuánto es eso? A ver. 2136. 2136. 2136. 136, ¿así? Sí, profe. Sí, profe. Gramos. Y Sí. ya está. ¿Cuál es la clave? La C, ¿no? La C. Y fíjate, este estaba en la clave A. El inocente, el que no entiende cómo se hace la eficiencia, obviamente tú ya sabes, marcaría la A, pues, ¿no? Y tendría ahí esa sensación. Y ese alumno dirá, oye, ¿y esto para qué me dieron? Parece que no se utiliza. No, sí se utiliza, ¿no? Es la eficiencia. Por si acaso, esta es la clave correcta. Muy bien, el 7 ya queda como para ti. Ya, chicos. Un detalle, por favor, no quiero que lo atormenten al profesor Juan Atachagua. Yo he decidido hacer la parte 1 y la parte 2 de estequiometría esta semana, porque creo que se puede, pero realmente en los materiales la parte 2 se va a hacer la próxima, así que el profesor Atachagua va a venir a hacerles como un repaso. Entonces, porque ya está planificado así, el orden de la academia es así, sino que yo lo he alterado, porque yo soy así, alterador. Entonces, no quiero que le esté diciendo el profesor, profe, eso ya hizo el profesor. Ustedes escuchen, normal, tomen, el profesor de repente tiene otra estrategia, de repente lo hace más rápido, ¿no? Ustedes escuchen al profe, tomen sus notas, vean otra estrategia para hacer esto mismo, ¿no? Por favor, no estén molestando diciéndolo, profe, falta aquí, acá, ¿no? Ahora, yo sí no he terminado los problemas de esta semana, como podrán notar, porque creo que lo pueden hacer, pero de repente el profesor sí los termina, entonces para que vean algunas estrategias también. ¿Ya? Por favor, les pido ese detalle, ¿ya? Y por otro lado, está quedando pendiente el último seminario, el seminario de John Electron. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. David ya lo tiene. Ese seminario, he puesto 6 ejercicios, creo que me va a demorar un poco más, va a ser unos 40-45 minutos. Como estamos en hora de almuerzo, vamos a esperar. Voy a ver si lo programo para hoy en la tarde o si no lo hacemos la próxima semana como un seminario conmigo. ¿Ya? Ahí vemos eso. Pero de todas maneras lo voy a hacer. Esa es la última clase que yo voy a tener con ustedes. ¿Ya, muchachos? Gracias por acompañarme. Gracias por soportarme. Y ya saben, todo el contenido que hemos estado trabajando va a estar en el canal de YouTube para que lo vean siempre. Y recuerden sus voces. ¿Ya, muchachos? Hemos avanzado el 50% del curso en el canal de YouTube. Falta el otro 50% y eso será seguramente para el próximo año, pedagogía. Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, Profe, hasta luego. Gracias por sus clases. Gracias. profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias por todo, profesor. Y bien, chicos, igualmente decirles a todos ustedes gracias por seguirnos. De verdad, creo que el canal ha crecido bastante. Más que nada por ustedes que han estado recomendando y bueno, comiendo un poquito por ahí, pero ha crecido bastante el canal y se les agradece. Chao, maestro. Se les agradece un montón. Así que bueno, como siempre, decirles que se suscriban, dejen su like y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro, activen la campanita y suscríbanse. Ahora sí, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos hasta pronto. Bye.